Merci beaucoup, chère Amélie. Je vais parler en español. Buenas tardes, bienvenidos al lanzamiento de la 16ª edición del Latin American Economic Outlook para 2024. Este es un informe emblemático ya para la región y oportunamente en esta ocasión se centra, lo han comentado ya intervinientes anteriores, en la financiación para el desarrollo. Contribuye así muy claramente a la preparación de la cuarta conferencia sobre financiación al desarrollo de Naciones Unidas que España va a acoger en Sevilla en junio del próximo año y donde esperamos que todos los países en torno a la mesa estén representados al más alto nivel. Es la primera conferencia de este tipo en los últimos 10 años y es un tema absolutamente fundamental para poder seguir avanzando a nivel mundial. España mantiene un compromiso firme con la elaboración y con la difusión de este informe que hoy estamos presentando, tanto directamente desde nuestro país como en la propia región a través de nuestras embajadas, de nuestras oficinas de cooperación, los centros culturales en América Latina y el Caribe. Y hoy mi presencia aquí básicamente lo que hace es renovar y fortalecer el compromiso de España con la región y, por supuesto, con la OCDE y el Centro de Desarrollo. También quiero agradecer al Centro de Desarrollo de la OCDE su contribución a seguir creando puentes y vías de entendimiento mutuos entre esta organización y el conjunto de América Latina y el Caribe. Yo creo que hay tres aspectos del informe que deben ser destacados desde el principio. Las alianzas entre las instituciones que trabajan en su elaboración, el conocimiento amplio y riguroso que genera y esa mirada que es a la vez regional y global y que tiene además la virtud de relacionar a actores políticos con actores económicos y de la cooperación internacional. España, paralelamente, ha asumido hace muy poco, de manos de Ecuador, la Secretaría pro tempore de la Cumbre Iberoamericana. Y dentro de 2 años, en 2026, la cumbre se celebrará en España. Ahí la agenda de financiación al desarrollo va a tener una parte muy importante y, desde luego, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que siempre acoja la mirada y las propuestas latinoamericanas. Vamos a trabajar en todos los foros, por supuesto también desde el Centro de Desarrollo, para buscar puntos de encuentro, visiones compartidas, espacios donde podamos trabajar en conjunto en temas muy importantes de la agenda, como es el desarrollo en transición, el uso de indicadores como el índice de vulnerabilidad multidimensional, la cooperación triangular, la cooperación sur-sur, por supuesto, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y también la lucha contra la pérdida de la biodiversidad. Yo creo que todos queremos construir sociedades más inclusivas y más sostenibles y para ello tenemos que crecer, pero no solo crecer. Tenemos que cerrar brechas y tenemos que luchar claramente contra la desigualdad. Y para ello la financiación es fundamental y es probablemente la base para lograr todos estos objetivos y eso supone también trabajar mejor con el sector privado, tener una mirada de cohesión en todo lo que hacemos, de inclusión, de justicia social y por ello quiero reconocer de nuevo la contribución de este informe en todo ese sentido y, por lo tanto, ahora, por mi parte, nada más que esperar que arranque este evento y todas las aportaciones que van a seguir haciendo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'invite maintenant les partenaires du Latin Economic Outlook à nous rejoindre ici. Vous savez que ce travail est un travail partenarial. L'OCDE le mène avec un certain nombre d'institutions à la fois régionales et internationales. Je salue par exemple l'Agence française de développement, mais elle est rejointe par beaucoup d'organisations du continent sud-américain. Et donc il est important que vous soyez avec nous les uns et les autres. Je vous propose de regarder quelques minutes à nouveau Mathias Cormann qui s'exprime spécifiquement sur ce Latin American Economic Outlook. Puis je passerai à nouveau la parole au président du Paraguay, au vice-président du Salvador et au président du Conseil des ministres du Pérou, que je remercie également beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'être avec nous aujourd'hui pour que vous ayez, avec vos points de vue complémentaires et différents, aussi une expression sur ces travaux.
La vidéo de Mathias Cormann, si elle est toujours bien prévue, c'est maintenant. Guests, colleagues, friends all, a very warm welcome to this launch of the 2024 Latin American Economic Outlook, or the LEO, focusing on financing for sustainable development. Thank you to our long-standing partners, the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, the Development Bank of Latin America and the Caribbean, and the European Commission for the productive cooperation in preparing this outlook. This year's outlook shows that economic growth in Latin America and the Caribbean economies was 2.2% in 23 and is estimated at 1.8% this year, which is well down from the relatively high levels of 7% in 21 and 4% in 22, when economies were recovering strongly from the COVID-19 pandemic. Countries across the region have extraordinary potential they can draw on to unlock stronger growth into the future. They are an attractive destination for foreign investment. Indeed, in 2023, foreign direct investment amounted to 2.8% of GDP on average, representing 14.5% of total global foreign direct investment, considerably above the region's share of the global population or global GDP. Latin America and the Caribbean has a young and talented population, with 23.2% of the population under the age of 15, compared to 17.3% across the OECD. And it's a region which generates a third of global renewable energy supplies, with further room to grow that further. There are several structural reform challenges to tackle, though. Strengthening productivity, which was around a third of OECD levels in 2023. Reducing labor market informality and providing better employment and training opportunities for workers. And continuing progress in lowering poverty, which has declined by 18% since 2020. More high-quality investment will be key for the region to tackle these challenges, boost sustainable development, and durably increase living standards. The financing gap in the region for economic development, in line with the Sustainable Development Goals, is estimated to be $99 billion US annually. At the same time, countries across the region are facing pressures on the sustainability of their public debt, in particular after elevated spending during the COVID-19 pandemic. Private finance needs to be scaled up, including from domestic sources. 78% of total investment in the Latin America and Caribbean region comes from the private sector, compared to 84% on average across the OECD. Towards this, the Latin American Economic Outlook outlines several key priorities. First, they need to deepen financial markets. Domestic credit provided to the private sector amounted to 50% of GDP in 2022 across the region, which is well below the average level in OECD economies of 146%. Strengthening the regional integration of domestic capital markets, including by creating common trading platforms or by integrating stock exchanges, would provide more investment opportunities at lower costs and boost overall investment. Second, by enhancing the accessibility of financial services to facilitate investment. Micro and small enterprises will also benefit from easier access to credit to make startup investments and to expand their operations. Access to basic financial services remains a major barrier, with bank account ownership in Latin America and the Caribbean of only 57% in 2021, well below the OECD average of 94%. Digital innovation provides a major opportunity by allowing access to lower-cost banking and payment services and new techniques for households and businesses to establish creditworthiness. Policymakers will need to ensure sound regulatory frameworks to protect consumers and financial stability without compromising innovation, while in parallel enhancing financial literacy to ensure consumers and small businesses are well prepared to make the most of new digital financial services. Third, by enhancing domestic resource mobilization to enable the necessary public investments in essential services and infrastructure. Further domestic revenue mobilization would help ensure governments have the resources they need
as tax revenues in the region were 21.5% of GDP in 2022, well below the OECD average of 34%. The OECD's Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes offers targeted capacity building and training support for Latin American and Caribbean governments to enhance tax collection. To help identify key priorities for further efforts, we will present the initial results of our latest analysis on tax incentives and tax morale, including data from 14 countries from the region at the annual OECD Latin American and Caribbean Fiscal Forum tomorrow. In closing, through deeper financial markets, more inclusive financial systems, and enhanced public investment, Latin America and the Caribbean can lay the foundations for further strong, sustainable, resilient, and inclusive growth and development. We look forward to continuing our work with policymakers across the region, including and in particular through the OECD Latin America and Caribbean Regional Program, to seize these opportunities and to support that strong, sustainable, resilient, and inclusive growth across the region. Thank you very much. Merci. Monsieur le Président, à vous à nouveau la parole. Merci. Two roads diverge in a wood, and we took the one less traveled by, and that has made all the difference. Dear friends, these words by a great American poet, Robert Frost, reflect in a nutshell the last 20 years of public policy in Paraguay. While the world attention has been focused on our neighbors, their constant ideological pendulum swing, fluctuating at at times contradictory public policy, and the always menacing specter of populism, Paraguay has chosen a different path, one of quiet but profound transformation. As I remarked earlier today, my country has learned the lesson that there are no easy routes, no free lunches for attaining development. No, only the arduous and at a time very painful path of reform can yield prosperity. This is why in the last 20 years we have been working very hard, in silence and with unwavering commitment to make Paraguay a model of economic stability, institutional reform, and also an economy that is at the same time 100% green, truly sustainable. Paraguay is a country that is proud of its glorious history but does not dwell in the past. The future is bright and full of promises, and we will conquer it. For too long, my nation has carried the weight of misconceptions and outdated perceptions. But Paraguay is not a sleepy Arcadia anymore, a slumbering backwater, an isolated island surrounded by land, as the great Paraguayan writer Augusto Roa Basto once called it. The Paraguay of today is a completely different story. It is a hidden gem, a vibrant economy, destined to take the place in the international arena. We have built our institutions brick by brick, strengthening our democracy election after election, and modernized our economy step by step, not with grandiose declarations, but with persistent actions and a steadfast grip on public policies. Our recent attainment of investment grade is thus the consequence, and at the same time the most precious evidence of these years of toil and hard work. We have chosen the different path, and that has made all the difference. Today, as I share our perspective on economic perspective in the region, I will also very briefly tell you about this journey, about how a nation often overlooked has quietly become one of Latin America's most stable democracy and resilient democracy. Distinguidas autoridades, es una particular felicidad participar en esta 17ª edición del Informe de Perspectivas Económicas de América Latina. Este documento representa mucho más que un simple análisis numérico. Es un testimonio de nuestra capacidad de reflexión colectiva y una hoja de ruta para nuestro futuro. Déjenme darles mi visión muy apretada de cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde debemos ir como región. La globalización emergió hacia finales del siglo pasado con un gran entusiasmo y un sentido compartido de propósito. El mundo, marcado por dos terribles conflagraciones mundiales, buscó un camino hacia la estabilidad y la cooperación a través de dos pilares fundamentales:
las plataformas de decisión supranacional y los mercados globales abiertos. Hoy, sin embargo, la idea misma de la globalización está en crisis y vemos resurgir al proteccionismo, al sentimiento nacionalista y a los comportamientos económicos individualistas. Este cambio de aire, en mi opinión, ha sido impulsado por tres grandes sacudidas que han reconfigurado el orden mundial en los últimos años. La primera fue la crisis financiera del 2008, que no solo desestabilizó los mercados globales, sino que erosionó profundamente la confianza en el sistema financiero internacional. Vivimos en ese momento la crisis más severa desde la Gran Depresión, la cual desencadenó una contracción sin precedentes en el comercio mundial y expuso las vulnerabilidades inherentes de nuestro sistema financiero interconectado. La segunda fue la desaceleración estructural de la economía china. Este país, que durante décadas mantuvo tasas de crecimiento de 2 dígitos, impulsando a la economía mundial, entró en una nueva fase de crecimiento más moderado, alterando fundamentalmente las dinámicas del comercio global y los flujos de inversión. La tercera fue, desde luego, la pandemia del COVID-19, que además de su ruinoso impacto humano, provocó la mayor disrupción económica de los últimos años, paralizando cadenas de suministro globales y exponiendo las fragilidades de nuestras interconexiones económicas. Estas tres olas disruptivas se vieron a su vez acompañadas por respuestas políticas también contrarias a los fundamentos de la globalización, alérgicas al libre comercio y la apertura de nuestras economías, pregonando muchas veces promesas populistas que pusieron y ponen en entredicho la visión misma de un mundo interconectado. Esta nueva realidad se presenta como especialmente desafiante para América Latina y las naciones más pequeñas. Mientras las grandes economías pueden permitirse cierto grado de aislamiento, nosotros necesitamos más acceso a los mercados, no menos. Nuestra región enfrenta una paradoja única. Somos simultáneamente esenciales para el futuro global, pero los más vulnerables para sus turbulencias. América Latina y el Caribe son custodios del 60% de la biodiversidad mundial. Somos potencias en energías renovables y garantes de la seguridad alimentaria global. Mientras Europa enfrenta desafíos energéticos sin precedentes y el mundo busca alternativas para diversificar sus cadenas de suministro, nuestra región ofrece no solo recursos, sino también estabilidad y compromiso con los valores democráticos. Pero debemos recordar que al mismo tiempo, como región, dependemos en buena medida de la salud de los mercados más desarrollados. En suma, la crisis del paradigma global también nos afecta y golpea a los países de América Latina y el Caribe. No podemos permanecer impávidos. La respuesta adecuada a estos desafíos, intuyo, es volver al principio, es back to the basics. Esto es, debemos ir a los rudimentos más básicos de la economía y crecer a partir de ellos. El diseño de una estabilidad macroeconómica inteligente y racional es simplemente imprescindible. A casi un lustro del inicio de la pandemia, que llevó a los países a utilizar de manera extraordinaria sus herramientas fiscales y monetarias para mitigar los efectos de la crisis sanitaria, observamos con preocupación que muchos aún no han logrado normalizar plenamente estas políticas. Paraguay, queridos amigos, comprende mejor que nadie el significado de la adversidad y la crisis. En este sentido, nuestra historia ha estado marcada por tres grandes tragedias. Primero, la guerra de la Triple Alianza, que nos enfrentó nada menos que con Brasil, Argentina y Uruguay. Aniquiló a 2/3 partes de la población y devastó nuestra economía, dejando al país como un inmenso osario. Segundo, la guerra del Chaco con Bolivia, que nuevamente puso a prueba nuestra existencia como nación y retrasó nuestro progreso económico. Y tercero, un largo y oscuro invierno autoritario, en el cual gobiernos militares, durante buena parte del siglo XX, postergaron la construcción de instituciones democráticas y transparentes, es decir, de instituciones verdaderamente inclusivas, en el afortunado término de los recientes premios Nobel Robinson y Acemoglu. En otras palabras, los paraguayos conocemos bien las crisis y las dificultades, pero también cómo sobreponernos de ellas.
Así, los últimos 20 años han sido testigos de una transformación extraordinaria en mi país. Paraguay ha emergido como un ejemplo de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido para la región. ¿Y por qué no? Para el mundo entero. Mientras que las proyecciones para América Latina indican un crecimiento del 2.1% para el 2024, Paraguay espera crecer un 4%. Este no es un dato aislado. En las últimas 2 décadas, nuestro país ha experimentado un crecimiento económico continuo. Del 2003 al 2023, la economía creció 3,6% anual en promedio, más rápido que muchos otros países en la región, destacándose por su resiliencia incluso en periodos de turbulencia global. Este desempeño se sustenta en fundamentos sólidos, una de las deudas públicas más bajas de América Latina, una inflación controlada y consistentemente menor al promedio regional, y una política monetaria y fiscal que privilegia la estabilidad sin comprometer al desarrollo. En silencio, pero con determinación inquebrantable, hemos construido instituciones robustas y transparentes. Nuestra democracia, que este año celebró su 35 aniversario, se ha fortalecido con cada elección, con cada transición pacífica del poder, con cada debate público. Nuestra justicia electoral es modelo en la región en su carácter de garante de elecciones limpias. También hemos modernizado nuestro marco regulatorio, implementando políticas de gobierno abierto. Tenemos una de las leyes de transparencia más comprensivas del mundo y establecido un sistema de contrataciones públicas que es un indiscutido referente en compras eficientes. La solidez de nuestro sistema financiero ha sido fundamental en esta transformación. Nuestro sector bancario se ha convertido en un pilar de estabilidad y crecimiento. La adopción de tecnologías financieras innovadoras y la modernización de nuestros sistemas de pago demuestran nuestro compromiso con la evolución del sector. En materia ambiental, Paraguay lidera con el ejemplo. Nuestra matriz energética tiene una de las fuentes más limpias y sostenibles del planeta. Paraguay, amigos, es 100% energía verde, renovable, limpia, gracias a nuestras 2 grandes represas hidroeléctricas compartidas con nuestros vecinos Itaipú y Yacyretá. Mantenemos el 40% de nuestra cobertura forestal y el 97% de nuestra producción de soja se realiza en tierras que no han sido deforestadas desde el año 2005. Casi el 100% del cultivo se realiza mediante la siembra directa, la técnica agrícola más amigable con el medio ambiente. Por otro lado, la reciente promulgación de la Ley de Créditos de Carbono y la preparación para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles demuestran nuestro compromiso inflexible con un desarrollo económico ambientalmente responsable. No es sorpresa entonces que en julio del 2024 hubiéramos finalmente alcanzado el grado de inversión otorgado por la calificadora de riesgo Moody's, pues esto es un reconocimiento a nuestra gestión económica prudente y a nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica. Este logro no se dio por casualidad, sino por causalidad. Fue gracias a décadas de trabajo sistemático y disciplinado por encima de las disputas políticas. To conclude, dear friends and colleagues, our presence here today at the OECD is not due to chance, no. Paraguay has long been on the difficult path to becoming a respectable country, with solid and inclusive institutions, a vibrant democracy, and a stable macroeconomic system which we believe can serve as a model for others. We aspire to become members of this distinguished organization because we share its more fundamental values: commitment to democracy, to transparency, to the rule of law, and to sound public policies. Thus, we are not here seeking prestige or a favorable new headlines. For us, joining the OECD is much, much more. It is the culmination of that arduous path to modern, transparent, and inclusive public policy that began more than 20 years ago. With steadfast actions and not mere words, Paraguay has chosen the path less traveled, and that, my friend, has made all the difference. Thank you so much. Gracias, señor presidente.
Je passe donc maintenant la parole pour une autre approche et peut-être un autre commentaire vu d'un pays différent, hein, une autre latitude pour donc le vice-président du Salvador, Monsieur Félix Ulloa. Merci, Madame la Présidente. Good afternoon, everybody, distinguished audience. Un saludo a los miembros de la mesa principal. El Salvador es miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE desde 2019 y tenemos la expectativa y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder estar como miembros plenos de esta importantísima organización. Quisiera compartir con ustedes el nuevo El Salvador que estamos construyendo desde el año 2019, cuando junto con el presidente Nayib Bukele fuimos electos y tomamos posesión de los cargos. En esa ocasión, El Salvador que recibimos era considerado uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidio de más de 100 muertos por cada 100.000 habitantes, lo que la OMS considera una verdadera pandemia. Ahora, El Salvador es el país más seguro del continente americano, es el país más seguro del hemisferio occidental. Tenemos una tasa de homicidios menos de 2 asesinados por cada 100.000 habitantes. Así que, con esa premisa y habiendo asumido ese reto de resolver el primer problema que presenta cualquier país para el desarrollo, que es la violencia que sufren muchos de los países de nuestra región, pudimos implementar nuestro plan control territorial, un plan de 7 etapas, estamos ya en la 6ª, que nos ha permitido liberar a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, del yugo, de las cadenas con las que le tenía sometido la violencia de las pandillas y de las bandas criminales, donde el Estado había perdido soberanía y hemos tenido que recuperar territorios cuando declaramos la guerra a las pandillas en marzo de 2022, haciendo uso del jus ad bellum, que es el derecho y la obligación, digo yo, que tienen los estados de salir en defensa de su población cuando ésta es atacada. Eso fue el primer desafío durante el primer mandato. Hace pocos meses, el 1 de junio, cuando se inauguraba el segundo mandato, el presidente Bukele anunció que El Salvador se prestaba para el lanzamiento y el crecimiento económico. Él lo anunció como un milagro que queremos desarrollar o implementar después de haber implementado y desarrollado el milagro de la seguridad, un modelo que está siendo implementado, que nos han consultado asistencia técnica a muchos países de la región y que con gusto estamos compartiendo. Y como decía, es la condición sine qua non para el desarrollo. Recuperada la tranquilidad en las comunidades, vuelto la armonía a nuestros barrios y colonias, ahora empezamos a ver florecer desde la base económica la pequeña y mediana empresa que antes era imposible que se desarrollara. Y ese crecimiento económico también tiene un nombre, tiene un plan de 6 etapas. Estamos ya en la 3ª etapa. La primera fue la garantía y la seguridad alimentaria. La segunda fue la apuesta a la innovación y la tecnología con alianzas claves como Data Trust, con Google Cloud, que está instalado en nuestro país. Y la 3ª etapa, que es la que estamos implementando, tiene que ver con el desarrollo logístico de nuestros puertos y aeropuertos. Vamos por buen camino y creemos que vamos a lograr tener ese milagro económico al final de este mandato. Pero también se necesita una responsabilidad de los gobiernos para el manejo de las finanzas públicas, porque la inversión, tanto pública como privada, requiere de instrumentales jurídicos, de taxaciones, de impuestos adecuados, que no solo permitan ingresos al presupuesto nacional, sino que le garanticen al sector privado y a las empresas un trato justo en la rentabilidad de sus inversiones. Y por primera vez en más de 50 años, El Salvador ha presentado este año un presupuesto sin un déficit fiscal, totalmente equilibrado y financiado. También eso ha sido gracias a la visión de romper paradigmas en el tratamiento de nuestra deuda externa. Creo que ese es un punto clave que hace más o menos 2 años, a finales de 2021, empezamos a
visualizar cómo hacer el manejo de nuestra deuda externa de manera tal que nos permitiera ir honrando y cumpliendo con los compromisos internacionales sin generar lo que ya había habido en el mundo entero, una calificación negativa para nuestro país cuando adoptamos el Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021. Por eso, ante un tratamiento injusto de los multilaterales, logramos que nuestros bonos los pudiéramos adquirir. Recompramos nuestra deuda haciendo uso de una reserva especial del Fondo Monetario Internacional que nos había sido asignada durante la pandemia, los Special Drawing Rights, y a través de esa recompra de bonos logramos un ahorro sustancial de más de 265 millones de dólares en esa época. Con esa experiencia y también siendo coherentes con esa visión de desarrollo en armonía con el medio ambiente, esa transición verde de la que se habla, recientemente acabamos de realizar la operación más grande que se ha hecho en nuestro país de recompra de venta de deuda, o sea, la reconversión de deuda para mantener la conservación del recurso natural más importante de nuestro país, que es el río Lempa. Una operación, al parecer, compleja, pero que articula varios factores que creo pueden ser un modelo para otros países de cómo manejar estas situaciones de finanzas. En primer lugar, fue una decisión soberana del país de hacer una gestión con una institución financiera privada, un banco privado, el JP Morgan Chase de los Estados Unidos, y que exigía una garantía para el cumplimiento de la deuda. Logramos que la Corporación para el Desarrollo Financiero de los Estados Unidos, la DFC, por sus siglas en inglés, nos sirviera como garante con un monto de $1.000 millones, y el Banco Latinoamericano de Desarrollo, conocido también como la CAF, la Corporación Andina de Fomento, nos sirvió de respaldo para garantizar 200 millones en el caso de riesgos políticos, el Political Risk Insurance. Con esa operación nos hemos ahorrado 352 millones que van a ser invertidos en el tratamiento de la cuenca del río Lempa. 10 millones por cada año, es un proyecto de 20 años que nos va a permitir invertir todos los años esos 10 millones en el mantenimiento de ese que es la principal fuente de recursos naturales de nuestro país. Así que quería compartirles a ustedes esta visión porque se rompen paradigmas. No es simplemente que los países en desarrollo como los nuestros seguimos acudiendo a las instituciones financieras internacionales, a los multilaterales, sino que además vamos moviendo otras piezas para involucrar a sectores privados como el caso del JP Morgan. Y en su ejecución, para terminar, quiero decirles que involucramos otras entidades de sociedad civil no lucrativas como el CRS, el Christian Relief Service, el ART Corporation y la FIAES, que es una institución que trabaja en los temas de medio ambiente, como garantes de la inversión de este ahorro que El Salvador ha tenido. Así que sector público, sector estatal, banca privada y sociedades de organizaciones de sociedad civil crean ese triángulo virtuoso en el cual El Salvador ahora quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant au Premier ministre du Pérou. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, évidemment de nous dire tout ce que vous voulez nous dire, mais je regarde juste l'heure et je crains que nous ne puissions pas passer tout l'après-midi sur l'Amérique latine. Donc on sera très heureux, évidemment, de vous entendre et ensuite je passerai la parole aux différents présentateurs du rapport. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos representantes aquí presentes. Señora presidenta, es un honor dirigirme a ustedes en esta plenaria en el marco del lanzamiento del informe Perspectivas Económicas de América Latina 2024, financiando el desarrollo sostenible. Este evento, presidenta, es una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los avances que el Perú y América Latina han logrado y los retos que seguimos enfrentando en aras de un desarrollo inclusive y sostenible.
El 2024 ha sido un año de grandes retos para la región. La desaceleración económica, los desequilibrios fiscales, la inflación, las desigualdades agudizadas por la pandemia han marcado la agenda de nuestros países y, junto con ello, la necesidad de aplicar reformas de gran alcance para impulsar el crecimiento y el desarrollo para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. En medio de este escenario, el Perú viene realizando un esfuerzo sin precedentes para concretar una reactivación rápida y sostenible sobre la base de la estabilidad macroeconómica y fiscal, y todo ello en el marco de la vigencia del Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia. El gobierno que dirige la presidenta Dina Boluarte ha mantenido un sólido desempeño en las últimas 2 décadas, con un crecimiento promedio de 4.4%, que duplica en general el promedio de la región, y una inflación controlada de un solo dígito durante casi 30 años. Estas bases han permitido proyectar un crecimiento de 3.2% en promedio para el año 2024-2025, impulsado principalmente por la inversión pública y privada, destacando proyectos estratégicos de infraestructura, además de la mejora y la consolidación del consumo privado. Hoy el Perú cuenta con sólidas reservas internacionales, con uno de los niveles de riesgo país más bajos en América Latina y presencia en mercados mundiales y un marco jurídico estable, predecible y transparente. En términos fiscales, hemos implementado medidas para garantizar la sostenibilidad financiera, así como para continuar con la lucha contra la evasión y elusión tributarias, destacando norma antielusiva general para combatir la elusión tributaria y un decreto que promueve inversiones en infraestructura y energías limpias. Asimismo, nuestra política nacional de inclusión financiera ha permitido la apertura de más de 25 millones de cuentas del Banco de la Nación solo con la tarjeta de identidad de los ciudadanos, facilitando el acceso de la población a cuentas de ahorro en todo el territorio nacional, contribuyendo de esta manera con el bienestar de las peruanas y los peruanos. No obstante, uno de los desafíos más complejos que enfrentamos en América Latina y que también afectan al Perú es la informalidad laboral. Informalidad que en la región impacta a más del 50% de nuestros trabajadores. Conscientes de la necesidad de abordar este tema estructural, durante la reciente presidencia del Perú en APEC Lima 2024, promovimos la adopción de la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global. Dicho instrumento también es mencionado en la declaración conjunta de esta 9ª reunión y busca reducir las vulnerabilidades económicas, fomentar mercados laborales formales y garantizar un crecimiento inclusivo. Todo ello en concordancia con los principios de la OCDE. La hoja de ruta establece un marco para fortalecer los derechos laborales, mejorar la productividad y garantizar la sostenibilidad de nuestras economías. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha asumido el compromiso claro con la sostenibilidad. La hoja de ruta de las finanzas verdes, adoptada como parte de nuestra estrategia nacional, busca movilizar recursos equivalentes al 3% del PBI hacia proyectos ambientales al 2030. Esta medida, junto con la emisión de bonos verdes y sostenibles, fortalece nuestra capacidad para financiar iniciativas clave para la transición energética y el desarrollo de infraestructura sostenible. Además, nuestros acuerdos de libre comercio, entre ellos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, posicionan al Perú como un socio estratégico en los mercados globales, consolidando un marco jurídico estable y atractivo para la inversión extranjera. Quiero aprovechar, señora presidenta, esta oportunidad para ratificar que el proceso de adhesión a la OCDE es una prioridad para el Perú. Reconocemos que este camino no solo fortalecerá nuestras instituciones, sino que también está permitiendo implementar reformas estructurales que beneficien a toda nuestra población. Termino, presidenta. En este marco, el Centro de Desarrollo de la OCDE desempeña un rol clave como fuente de datos y análisis para abordar desafíos como la informalidad y promover economías más resilientes. Su trabajo, en conjunto con iniciativas como la Protección Social Universal 2030 y la Hoja de Ruta de Lima, es esencial para construir un desarrollo inclusivo y sostenible en la región. Es por ello que el Perú reafirma su compromiso con la cooperación multilateral como una herramienta indispensable para superar los desafíos comunes y construir un futuro próspero para nuestras poblaciones. Agradecemos, señora presidenta, a la OCDE y a sus socios por su constante apoyo y liderazgo en estos esfuerzos compartidos. Muchas gracias.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et on sent dans votre propos à quel point les réformes sont nombreuses, l'ambition également. Donc on va continuer de vous soutenir collectivement comme on le fait avec tous les pays de la région. Je vais passer maintenant la parole à 4 intervenants qui vont vous présenter en fait cet Economic Outlook, parce que pour l'instant on a parlé du sujet, mais il faut qu'on vous le présente. Donc c'est la directrice, puis Daniel Titelman pour ECLAC, puis Léa Jiménez pour CAF, puis Luc Bagour pour la Commission européenne, qui sont les partenaires de ce rapport. Et puis ensuite, il se passera encore plein de choses, mais à vous, Madame la directrice, la parole. Thank you very much, Madam Chair. And dear colleagues, friends, again, glad to be with you. And I am delighted to have the opportunity to present the Latin American Economic Outlook for 2024. And I'm particularly and especially delighted to be here doing that with our co-authors, the ECLAC, the European Commission, and CAF Development Bank. Before we start, let me thank my partners, or our partners, for our great collaboration on this report. And I also would like to extend warm thanks to other partners who made this report possible: the Spanish Cooperation Agency, the French Development Agency, the Ministry of Planning from Colombia, Telefónica, and the University of Rosario. And this year's Leo, as you can see, and we have the copy fresh from the press here with us today, but it's also available online. This year's Leo is on financing sustainable development. And let me begin by mentioning a striking figure, $99 billion. This is the annual spending gap that needs to be filled for Latin America and the Caribbean to achieve the Sustainable Development Goals. And our decision to focus on the financing this year came very naturally. Our recent editions of the Leo have all identified financing as the key to success for the green and digital transformations. And the problem is that the fiscal space is tight, so governments have little room to maneuver. If we look at this chart, it shows how big the debt burden has become for many countries. And in the 10 countries with the blue bars, governments have, on average, spent more on interest payments than on the issue that we were discussing this morning, which is education, in recent years. My colleagues will share recommendations on how countries in the LAC region can fill the financing gap. If I can have the next slide, please. But before I pass the floor to Daniel Titelman, I would like to highlight the great importance of the regional approach. First, the LAC countries and their international partners need to promote regional financial integration to expand access to capital markets, and this would increase efficiency and improve liquidity. Secondly, we believe also that the region needs to bring a unified voice to the global table, and upcoming summits are a big opportunity to define the regional agenda and ensure that its priorities will be taken on board. With that, it's a pleasure to give the floor to my friend and colleague, Daniel Titelman from UNECLAC. Well, thank you very much. And for ECLAC and CEPAL, it's an honor to participate in the launch of the Latin American Economic Outlook 2024. And thank you very much again. And since there is translation, I will continue in Spanish for the few slides I have. Lo primero que quisiera retomar es lo que se acaba de mencionar de la importancia de los acuerdos regionales e internacionales en ayudar a movilizar la gran cantidad de recursos financieros que se requieren para desarrollar nuestros países, para enfrentar los desafíos del cambio climático y para poder redinamizar el crecimiento.
Como ustedes ven en este slide, el espacio fiscal de nuestros países en América Latina y el Caribe está bastante restringido. Hubo un aumento de gasto muy fuerte en la pandemia del COVID-19 y luego los países han estado haciendo un ajuste muy importante y hoy día estamos llegando a niveles de un déficit primario en torno al 0,3-0,4% del PIB, lo cual muestra el proceso de ajuste y el poco espacio fiscal que nuestros países tienen. Pero lo que quisiera destacar acá, que ya lo mencionaron recién, es que cuando uno compara el déficit primario con el déficit global, ve que, y la diferencia de ambos, el pago de intereses de la deuda, ve que el servicio de la deuda está generando un gran problema en el espacio fiscal de nuestros países. Cosa que también se ve en el gráfico a la derecha, como se puede observar, el pago de servicio a la deuda es mucho más alto hoy día de lo que era el 2012 en prácticamente todos nuestros países. Y por lo tanto, el esfuerzo de movilización doméstica de nuestros países está seriamente acotado por el espacio fiscal. La próxima, por favor. Next, please. Y el espacio monetario también está restringido en nuestros países, si bien al igual que en el mundo la inflación está convergiendo hacia los rangos metas en los países que tienen inflation targeting. En la última milla, como se dice, ha sido más difícil y los bancos centrales, si bien han estado bajando las tasas de interés, aún mantienen tasas de interés por sobre lo que sería la tasa de política monetaria neutra y por ello entonces todavía la política monetaria en nuestros países, si bien bajando las tasas, tiene un sesgo contractivo hasta que la inflación se estabilice y eso ha hecho que el crédito doméstico también baje. Por lo tanto, para la movilización doméstica de recursos enfrentamos tanto restricciones domésticas en lo fiscal y en lo monetario. Por el ámbito fiscal nos parece central el gran desafío de expandir y fortalecer el espacio fiscal a través de la capacidad de incrementar no solo la carga tributaria, los impuestos que nuestros países reciben, que como ya se dijo es bien bajo cuando se compara con respecto a los países de la OECD, estamos en torno a un 22% promedio, pero además es una carga en una estructura muy regresiva que descansa fundamentalmente en el valor agregado como la principal fuente de ingresos y nos parece central avanzar hacia una reforma estructural de la estructura tributaria que mejore los impuestos directos, particularmente el impuesto a las personas físicas. Como pueden ver en ese gráfico, la gran diferencia entre la estructura tributaria de América Latina y la OCDE son los impuestos a las personas físicas, que es la parte celeste, donde la gran diferencia es muy fuerte en términos de la participación de los impuestos a las personas físicas y es donde creemos que hay que enfocarse. Esto también es coherente con lo que se está discutiendo a nivel internacional, con el impuesto a la riqueza y la forma de reducir la evasión y la ilusión, que también son elementos centrales. Y por último, un elemento que nos parece central para mejorar la capacidad de fortalecer el espacio fiscal es lo que se conoce como los mecanismos innovadores de financiamiento, los bonos temáticos, que han ayudado a la región a recurrir y recoger deuda en los mercados financieros a tasas y costos financieros más bajos. Y es central para los países de nuestra región no solo acceder al financiamiento internacional, sino hacerlo a costos que permitan una sostenibilidad de la deuda tanto pública como privada. A los actuales costos financieros es muy difícil para nuestros países poder mantener una trayectoria de endeudamiento sostenible en el tiempo y por lo tanto el gran desafío es mejorar el acceso y el costo. Y ahora le paso la palabra a nuestra compañera Lea Jiménez de la CAF. Thank you very much. It's a pleasure for our institution, CAF, to be co-authoring this important report for the region. This graph here shows a stark reality. We see that the latest data reconfirms that low productivity growth is a structural challenge that constrained Latin America and the Caribbean for decades. Labor productivity in our region is far below the OECD average, and this is largely due to the way we utilize our resources. Our total factor productivity has been in decline since mid-1990s, and this isn't just about numbers. I think President Peña used that phrase. It is a symptom of deeper issues. It's about an underdeveloped financial system,
it's about institutional weaknesses, and it's about significant gaps in human capital, which are holding back innovation, are holding back firm growth, and holding back economic resilience in the region. Without addressing these challenges, Latin America and the Caribbean will continue to struggle to compete globally and to generate opportunities for its people. Next. Next. Low productivity affects nearly every sector in our economies. We have here trade, manufacturing, you name it, across the board. But the problem isn't insurmountable. We can fix the problem. We know how to fix the problem. We have to strengthen institutions, we have to improve the financial systems, and we have to address labor market constraints and rigidities. We also need target instruments to close the human capital gap and to foster a business environment that rewards innovation and also efficiency. This is a cross-cutting issue. Productivity is the backbone of economic growth, is the backbone of generating good jobs, generating employment, and is the backbone of social equity. By addressing these barriers, we can unlock the potential of our economies and improve livelihoods of the people in Latin America and the Caribbean. Next. One area that truly deserves special attention and doesn't get enough attention is MSMEs. They make up the bulk of businesses in Latin America and the Caribbean, and they play a crucial role in employment generation and economic activity. Yet, MSMEs don't get access, or at least not sufficient access to finance. This is a major obstacle for scaling up, for improving productivity, and for creating high-quality jobs. These are our job generators in the region. We have to pay more attention to them. DFIs, and in partnership with MDBs, are essential in addressing this gap. By providing guarantees, by providing loans and lines of credit, DFIs can enable successful MSMEs to grow, to create employment opportunities, and to drive productivity gains. And we also need to modernize the way in which we use these financing instruments to include underexplored areas such as the green transition, digitalization, and inclusivity. All of these areas are fundamental for global competitiveness. Next. Of course, we cannot overlook the role of capital markets. In LAC, these markets remain underdeveloped and highly concentrated, which limited participation from the private sector. Equity market capitalization averages just 35.5% of GDP in Latin America and the Caribbean, and this compares to 64.8% of GDP in OECD countries. The picture is similar for the bond market, which is dominated by public sector's issuance. Underutilizing capital markets represent a missed opportunity for Latin America and the Caribbean. We need to expand access through target reforms, improving capital market literacy, especially among MSMEs, promoting institutional investors' participation, developing alternative financing mechanisms, encouraging and facilitating regional financial integration. Addressing the financial gap, I will use this phrase again, is not just about fixing numbers. It's about empowering businesses, especially MSMEs, to thrive, to innovate, and to truly transform the economic and social landscape of Latin America and the Caribbean. Thank you. I yield the word to the colleague from EC. Thank you. Thank you very much for the invitation.
So the report for 2024 focuses on the financing levels that are necessary to implement the ambitious agenda of sustainable investments in the region. And to finance sustainable development and promote well-being for all, leaving no one behind, domestic resources are essential. And the European Union actively supports domestic resource mobilization by strengthening public finance management and institutions. While international financing can complement domestic resources, and of course, official development assistance remains a valuable tool, official development assistance alone is totally insufficient. Rather, official development aid should serve as a catalyst, leveraging additional resources and enabling broader impacts. Investment, both public and private, is crucial. Achieving our goals requires a paradigm shift in how we approach development financing. Next slide, please. So against this context, the European Union is moving away from a cooperation model purely based on official development assistance towards one in which also other financing sources are highly considered, and in particular private investments. And Global Gateway is our vision in this shift. As part of Global Gateway, the European Union is preparing the launch of the Global Green Bond Initiative, which will provide transformative tools to catalyze investment in environmentally sustainable projects through green bonds. In Latin America and the Caribbean, we are working with partner countries to design and to implement the EU-LAC Global Gateway Investment Agenda. And with this agenda, we expect to leverage, to mobilize up to 45 billion euro for the region by 2027. It is a comprehensive offer to ensure sustainable investment at scale. The EU institutions and the member states of the European Union work as Team Europe, promoting a partnership between the European Union and its member states, development finance institutions, export credit agencies, and the private sector. And through Global Gateway, we are committed to the highest environmental, social, and transparency standards. And the program includes, in the agenda, go beyond traditional investment, aiming to create local added value, encourage formal jobs, promote innovation through technology exchange, and contribute to human development. So, through Global Gateway, we follow a 360-degree approach for supporting investment. This means that we combine investment in hard and soft infrastructure with the surrounding ecosystems that make this investment sustainable, value-based, and attractive to partners and other investors. So today the report offers important guidance in this process, also in the run-up of the 4th International Conference on Financing for Development that will take place next year in Spain. And from our side, the European Union stands ready to continue the dialogue and cooperation with all of you to address the challenges that we face in the Latin American Caribbean region and globally, and to advance the green, digital, and social transitions. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde maintenant a envie de lire le rapport, donc n'hésitez pas à flash-coder le code ou à aller sur le site de l'OCDE pour le lire. Il est en accès libre et toutes les données, tous les graphiques sont voilà, partageables et je crois à regarder en détail. Je vais donc maintenant passer la parole à un autre pays de la région, Monsieur le ministre Manuel Toval, qui est le ministre du Commerce extérieur du Costa Rica et qui présidera en juin prochain la grande réunion ministérielle de l'OCDE. Donc à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE.
C'est un honneur de vous accompagner dans ce dialogue de haut niveau au nom du Costa Rica et bien sûr, comme vous avez remarqué, en ma qualité de président de la prochaine réunion ministérielle de l'OCDE 2025. I want to thank the Development Center once again for delivering such an insightful and valuable public policy report for Latin America and the Caribbean. Costa Rica profoundly appreciates the contributions of this report, which acknowledge the key role that financing can play for sustainable development. Latin America and the Caribbean is a region of immense potential and diversity, yet it stands at a crossroads. We face a convergence of challenges, strong economic shocks with lasting effects, relatively low productivity growth, sustained inequality, and the pressing demands of the green transition. These hurdles transcend national borders, representing shared vulnerabilities that require collective action, innovation, and bold leadership. Today, as we gather to align economic and social priorities, we must also confront the structural barriers that limit our progress. These include high levels of informality, comprising over half of the region's workforce, and significant public debt that deters our ability to invest in critical areas such as infrastructure, education, and health. The pressing need to transition to a low-carbon economy and to address social inequalities exacerbated by global challenges further compound these issues. Amid these difficulties lies an opportunity to rethink our approach to financing sustainable development. This moment calls on us to make public spending more efficient and effective, enhance long-term planning, and allocate resources more strategically. By adopting innovative financial instruments, fostering robust public-private partnerships, and deepening international collaboration, especially through platforms like the OECD, which provides a unique avenue for sharing best practices and capacity building, we can succeed in bridging financial gaps that stand in the way of progress. Costa Rica reaffirms its commitment to lead by example in building a more inclusive and sustainable financial market that fosters economic resilience and equitable growth by embracing innovative financial instruments. Aligned with the regional priorities of enhancing financial accessibility and leveraging digital transformation, our government has focused on integrating technology into forward-thinking public policies, while increasing our population's access to financial services, overcoming obstacles, and setting benchmarks for innovation in financial inclusion. As we know, the Latin American Economic Outlook is a pillar of the OECD's strategic work with the LAC region. In this line, Costa Rica, as chair of the next 2025 Ministerial Council meeting, is committed to keeping the LAC region at the forefront of global discussions. We look forward to amplifying the voices of the LAC countries, aiming that our region's challenges and opportunities are duly acknowledged and properly addressed. We are committed to showcasing the innovative solutions and resilience that the LAC region may bring to the global stage, especially in tackling pressing challenges such as climate change, inequality, and sustainable financing. By fostering meaningful dialogue and collaboration within the organization and beyond, we can pave the way for solutions tailored to the region's specific needs, while offering valuable insights and strategies for the global economy. Together, we can ensure that our region not only addresses its own challenges, but also becomes a model for resilience, inclusivity, and sustainable growth. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et on voit bien le lien entre cette réunion aujourd'hui et ce qui se fera en juin. Et je crois que c'est important qu'on voit bien que voilà, ce n'est pas qu'une réunion,
c'est un processus pour poursuivre. Je veux passer la parole maintenant pour conclure cette session à Bertrand Wagner, qui est le directeur général délégué de l'Agence française de développement, et pour que vous puissiez aussi présenter votre point de vue. Et puis ensuite, nous passerons à la session suivante. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République du Paraguay, Messieurs les ministres, Madame la directrice du Centre de développement de l'OCDE, Madame la présidente de cette session, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur et merci beaucoup à l'OCDE pour son invitation à intervenir à l'occasion de la publication de cette 17e édition du rapport sur les perspectives économiques de l'Amérique latine. Peut-être 3 points principaux du point de vue de l'Agence française de développement. Le premier, pourquoi notre contribution à ce rapport ? La première raison, c'est parce que nous investissons 2 milliards d'euros par an en Amérique latine, dans les différents pays représentés à cette table. Et comme le président de la République du Paraguay l'a mentionné, partager une connaissance commune, une compréhension commune et planifier conjointement les perspectives stratégiques et les priorités de développement de l'Amérique latine est quelque chose qui nous paraît absolument fondamental pour être en capacité de réussir des investissements qui ont du sens, qui sont cohérents avec les politiques publiques de ces États et qui sont également cohérents avec les priorités politiques portées par les gouvernements d'Amérique latine. Nous remercions à ce titre nos partenaires, la CAF, dont la représentante à ma gauche, Madame Jiménez, que je salue, est un très bon partenaire de l'Agence française de développement, AECID et la Commission européenne, qui sont également importants pour nous mobiliser dans ces géographies. Le deuxième sujet, alors là je vais faire le lien avec ce que Madame la Présidente vous disiez en introduction de votre propos. Comment faire le lien entre ce rapport et les impacts des projets de développement que nous finançons ? Je voudrais vous donner quelques exemples. Un premier qui est un partenariat que nous avons avec Bancoldex, la Banque de Colombie, dont je salue le représentant ici. Nous finançons conjointement avec Bancoldex des projets dans le domaine de l'économie verte et dans la transition énergétique de petites et moyennes entreprises de Colombie. Un deuxième partenariat, c'est celui que nous avons avec la Banque nationale du Costa Rica, où nous finançons des projets sur le climat et avons mobilisé une assistance technique et une expertise technique internationale pour accompagner la Banque nationale du Costa Rica et ses clients en matière de transition énergétique. Un troisième exemple que nous faisons cette fois-ci, sur lequel nous travaillons en République dominicaine, dont je salue également le représentant. Nous travaillons avec les partenaires dominicains sur de la recherche et développement dans le développement de cultures de cacao sous ce qu'on appelle couvert végétal, à savoir dans des forêts, ce qui permet à la fois d'augmenter le rendement et de protéger la biodiversité et de lutter contre le changement climatique. Les différents projets que je cite ici ont pour objectif de conjuguer développement économique, résultats concrets dans les pays dans lesquels nous travaillons, création de valeur, création de richesses, création d'emplois, et de tenir compte, évidemment, des enjeux de développement durable. Et Madame Jiménez, vous présentiez un petit peu plus tôt l'évolution du ratio de productivité du travail dans les pays d'Amérique latine. Ce que je trouverais intéressant, et je le dis pour les équipes de l'OCDE et pour les équipes de l'AFD à l'avenir, c'est que nous puissions réfléchir aux modalités de calcul d'un ratio de productivité pondéré par l'impact sur le développement durable des politiques économiques et des mesures qui sont mises en œuvre pour implémenter et pour mettre en œuvre des lois dans le travail, des lois dans le financement de l'économie qui ont un impact sur la lutte contre le changement climatique, qui ont un impact sur la lutte contre la biodiversité. Et donc de la même manière que les 3 conférences des parties, climat, biodiversité, lutte contre la dégradation des terres, sont en train de réfléchir à des cadres standards et à des matrices communes d'indicateurs pour mesurer l'impact des financements que nous mobilisons, je trouve que là aussi, sur le plan économique, il y aurait de la valeur à mieux rendre cohérente et à mieux intégrer les enjeux de productivité d'une part, si c'est l'indicateur qui est important dans les discussions que nous avons, et les enjeux en matière d'émissions de carbone et d'émissions et de protection de la biodiversité. Voilà, ce sera peut-être un enjeu pour les années à venir dans le cadre des travaux que nous menons ensemble. Un dernier point peut-être sur le calendrier de 2024 et le calendrier de 2025. 2024 a été une année très riche avec les 3 conférences des parties, avec cette réunion de la COP29 à Bakou qui a abouti à la mobilisation de 300 milliards d'euros, en tous les cas aux engagements pris par les États de mobiliser 300 milliards d'euros pour financer la lutte contre le changement climatique. Il va maintenant falloir s'atteler
à la façon dont nous allons calculer et dont nous allons mobiliser ces financements, et l'OCDE aura un rôle tout particulier à jouer dans la capacité à suivre les financements que les États vont mobiliser à cet effet. 2025 sera une année très riche. Le sommet Finances en commun qui se tiendra fin février prochain au Cap, en Afrique du Sud, en partenariat avec la Banque asiatique de financement des infrastructures et avec DBSA, qui est la banque publique sud-africaine, sera l'occasion de rappeler l'importance de la mobilisation des banques publiques de développement dans le financement de la transition climatique, dans le financement de la protection de la biodiversité et dans le financement de la lutte contre la dégradation des terres. Ce sera également l'occasion, Madame la Présidente, d'évoquer et d'essayer d'avancer sur un sujet important pour vous et sur lequel vous vous mobilisez beaucoup, qui est celui de l'évolution des cadres réglementaires prudentiels auxquels les institutions, notamment européennes, sont astreintes aujourd'hui. A été présenté par la Commission européenne des chiffres sur le montant des financements privés qui permettent le développement et qui permettent l'investissement en Amérique latine. Il représente aujourd'hui 60% des investissements dédiés au financement de l'investissement en Amérique latine. Il serait probablement encore plus significatif si les cadres réglementaires et prudentiels, qui sont ceux auxquels les institutions du secteur européen doivent aujourd'hui respecter, si ces cadres prudentiels et réglementaires pouvaient un peu évoluer et mieux tenir compte du niveau de risque et de la spécificité des géographies sud-américaines. Et j'espère que le rapport que nous vous avons présenté aujourd'hui pourra y contribuer. Et puis enfin, deux grandes échéances en 2025. Le sommet sur le financement du développement de Séville, qui doit être l'occasion, là aussi, du point de vue de l'Agence française de développement et des banques publiques de développement qui sont réunies dans le cadre de l'initiative Finances en commun, de montrer comment la finance publique, dont les mandats sont définis par les gouvernements actionnaires de ces établissements publics, de montrer comment cette finance publique peut se mobiliser pour financer le développement durable. Et nous aurons enfin un rendez-vous à Belém, fin 2025, avec cette conférence des parties dont le Brésil, après avoir présidé le G20, va assurer la présidence. Et là encore, ce sera un moment extrêmement important, notamment pour voir comment opérationnaliser l'agenda sur la mobilisation de 300 milliards de financement, 300 milliards de dollars de financement dans la lutte contre le changement climatique. Encore une fois, je remercie les équipes de l'OCDE pour les travaux que l'Agence française de développement a pu effectuer avec ses équipes, et nous aurons beaucoup de plaisir à continuer à travailler avec elles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut continuer à travailler, notamment celui de la mobilisation du secteur privé et d'avoir un cadre général qui soit cohérent. Donc, je remercie tous les participants à cette session. Je remercie aussi ceux qui nous ont suivis en ligne, ceux qui étaient dans la pièce. Et donc, je vais clore cette session de présentation du rapport économique sur l'Amérique latine. Et nous allons passer maintenant à une session, comme on dit, closed doors, donc avec uniquement les pays invités à la table. Et donc, je remercie ceux qui doivent nous quitter de le faire. Et je passe donc la parole au ministre espagnol.